¿Qué va a pasar con los fondos europeos por la crisis de la pandemia? Firmado por Francisco Moro y la expone Custodio. Es necesario comprender cómo funciona el mundo en el que vivimos. El mundo capitalista donde vivimos tiene como instrumento ideológico la economía libre de mercado, lo que llamamos el liberalismo, que ahora Ayuso le llama libertad. El liberalismo no consiste en que el individuo respete y practique la libertad, como la mayoría de ignorantes que emplean el término, que se los cree. No habéis oído a la gente decir, yo soy liberal. Emplean el término como sinónimo de modernidad, progreso y libertad. No es así. No es eso lo que significa. El liberalismo económico es una práctica económica y basa todas sus actuaciones en la defensa fundamentalista del beneficio empresarial. Dicen que se basa en la oferta y la demanda. A más demanda, más oferta. A más beneficio. No es así. Es mucho más complejo. El beneficio que obtiene sobre el robo, aunque paguen el convenio que realizan sobre los salarios, que incluyen el coste de producción, se le llama plusvalía. Sería muy interesante verlo en un curso de sociología en las distintas localidades donde está el sindicato. Pero el capital no solo obtiene el beneficio de la producción, el capital selecciona y diversifica la producción. Por ejemplo, Alemania no exporta coches Mercedes a Guinea Ecuatorial, porque su mercado es selecto y solo lo tienen los países ricos. Pero Alemania sí está interesada en los metales para la construcción de los móviles y esos sí están en Guinea Ecuatorial y en Afganistán. De ahí el interés también. Pero no solo de la producción vive el capital, ni de la oferta y la demanda. Podéis ver una de las excusas de las eléctricas para subir el precio de la energía. Y es que en España, siendo cada día más dependiente de la energía eléctrica, ha bajado el consumo. Y las eléctricas dicen que para compensar esa bajada tiene que subir los precios. Es decir, la teoría liberal se diversifica y ya no depende de la oferta y la demanda. Depende de quien tiene la capacidad de regular el mercado con las propias empresas. Donde de verdad se saca el cacho, el capital, es decir, de donde verdaderamente se roba a los pueblos, a todos los habitantes de este mundo, es en la economía especulativa. ¿Y qué significa esto? Pues significa que el trigo, el arroz, el maíz, que es lo que quita mucha hambre en el mundo, su precio se fija en una subasta diaria y dependiendo de las condiciones del mercado, todos los días hay gente que gana un montón de dinero a base de jugar con otras necesidades. Es como los barcos de pesca que su producto lo someten diariamente en una subasta. No tienen un precio-valor producto. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica, con los combustibles y con la propia financiación del Estado. El Estado tiene que acudir trimestralmente a encajar su deuda ante los inversores de capital o ante sociedades de riesgo de capital, de donde obtienen los prestamistas, grandes corporaciones capitalistas, unos beneficios indecentes. En definitiva, nuestra vida es tan hipotecada a las fluctuaciones del mercado especulativo y de la economía capitalista. El 26% de la población en España está al borde de la pobreza. Es decir, su renta per cápita está por debajo de 7.600 euros anuales. Y los principios de la Unión Europea en la crisis del año 2008, provocada por el capital y el gobierno de España, fue financiar la banca privada con cerca de 80.000 millones de euros, que es lo que más o menos se ha dicho en la mayoría de los medios de comunicación, que esto no tiene por qué ser verdad. Posiblemente sea mucha mayor, más alta la cantidad. El gobierno de Zapatero pone en manos de la banca privada los fondos ICO y la banca chantajea a las empresas pequeñas, queriéndole vender sus productos financieros para tramitar la concesión de estos fondos. Decía Rajoy que los españoles no íbamos a poner un duro de lo que se le iba a dar a la banca. Ni un duro. Es lo que la banca ha devuelto al Estado, que por cierto le dieron dinero hasta de las pensiones, lo que le llaman gastos impropios, y que por supuesto no informan ni en el Congreso de los Diputados ni en los medios de comunicación. Ahora viene un río de dinero en los próximos 6 años de la Unión Europea, cerca de 150.000 millones de euros. Son mucho dinero por cada 6.000 millones, 1 billón de las antiguas pesetas. Y por lo visto los españoles, los listos y los tontos, tenemos que estar muy agradecidos a la Unión Europea porque no ha dejado que nos caigamos una vez más en el fango. Pero ¿quién se cree que esto no tiene repercusión, que es inocuo? Pues la inmensa mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras de este país, que creen que todo lo que dice el telediario es el boletín oficial del Estado. Y si no se dice que el telediario, pues no es verdad. Esos 150.000 millones de euros que no van a ser,
que no van a ser para que crezca el bienestar de la población, para que haya más trabajo, etcétera, esos 150.000 millones de euros los tienen que devolver de muchas formas, generaciones de trabajadores y de ciudadanos de este país. Y los tenemos que devolver en función de las políticas que marque la Unión Europea, que están basadas en el fundamentalismo del liberalismo económico. Liberalismo que no solo defienden las ideas, no se defienden con ideas, lo defienden con ejércitos, armas de guerra, infiltraciones en países que no siguen el modelo económico como Cuba, etcétera. ¿Cuáles son esos principios ideológicos? Que tanto dinero le dan a unos pocos y tanta miseria crean capas tan importantes de la sociedad, que le dice el Estado que se tienen que conformar con 480 euros o 520 euros al mes. Pues esos principios son privatizar las pensiones, privatizar la sanidad. Ahora, cuando nos tenemos que arreglar los dientes, nos cuesta el bolsillo. Y el que no tenga, pues no puede arreglárselo. Pues preparado para que eso sea en toda la sanidad. Y una de las madres del borrego, que lo llevan en secreto, otra contrarreforma laboral. Pero quien se ha creído en este país que el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz va a echar para atrás la desaparición de los salarios de tramitación, volver a la indemnización de 45 días por año, llevar al fondo de garantía salarial a los 21.000 euros, ahora lo bajaron a 18.000 para las indemnizaciones, o la cuantía del despido improcedente puede ser hasta de 48 meses y no de 24, como la dejaron. La contrarreforma que están negociando con comisiones y UGT, insisto, en secreto, es que en España existe un solo contrato de trabajo principal, el indefinido, pero con los mismos derechos que el eventual. Es decir, una indemnización de 12 días por año, probablemente estableciendo un máximo de 9 meses. Esa es otra de las grandes contrapartidas que la Unión Europea va a pedir a España y que Sánchez ha prometido. Estamos en un club muy raro, muy caro, que nos cuenta... estamos en un club muy caro que nos cuesta mucho dinero a los ciudadanos. Antes fue la prima de riesgo, ahora el kilovatio hora, es decir, la incertidumbre sobre nuestra vida, el no poder vivir. Ese club ha hecho que perdamos la soberanía como país y que, por ejemplo, algo que piden los agricultores, que es poner precio a los productos agrícolas desde el origen, no lo permitan las reglas del mercado de la Unión Europea. Claro que los agricultores, por un lado, quieren un país de economía centralizada, es decir, socialista, y por otro, especular y defraudar con la mano de obra. La Unión Europea no nos va a dar nada gratis, en absoluto. Los franceses, una vez más, votaron mayoritariamente en contra de la Constitución de la Unión Europea. Por eso Europa no tiene Constitución. Así lo pidió su principal sindicato. Aquí votamos a favor como borregos, comisiones y UGT que pidieron el sí. Firmado Paco Moro Fernández.